En el fútbol existen estrellas que brillan y estrellas que hacen brillar. Este último es el caso de Esteban Cambiaso, uno de los centrocampistas más infravalorados de la historia. Jamás fue capitán, pero sí líder. Su ambición por ganar era máxima y su polivalencia lo convirtió en la espina dorsal del mejor Inter de la historia. El Real Madrid lo menospreció y Maradona lo infravaloró, pero pese a eso, el Cucho siempre estuvo ahí, trabajando y mejorando para ayudar a su equipo en todo lo posible. Para muchos era el heredero de Fernando Redondo, pero él optó por ser Esteban Cambiaso, un futbolista irrepetible. Relájate, porque vamos a disfrutar del Cucho Cambiaso, el eterno infravalorado. Saviola para Cambiaso, a Crespo de taco a Cambiaso, que sea gol. ¡Golazo! ¡Inolvidable! Esteban Matías Cambiaso nació en agosto de 1980 en la ciudad argentina de Buenos Aires. Nació siendo deportista. Junto a su hermano mayor Nicolás, dio sus primeras patadas al balón. Pese a eso, su primer deporte fue el baloncesto. Con 7 años empezó a jugar en el equipo del barrio, y a los 12, un ojeador de Argentinos Juniors decidió fichar a los dos hermanos para sus categorías inferiores. Allí se formó como jugador, era muy inteligente, y su polivalencia en el centro del campo hizo que el Real Madrid Castilla lo fichara en diciembre del 96. Con el filial del Madrid jugó 10 partidos, en los que no pudo evitar el descenso a la Segunda División B, pero lo que Cambiaso no sabía es que ese verano se daría a conocer en el mundo entero. Ese verano disputó el Mundial Sub-20 con Argentina, y allí se salió. Pekerman confió en el joven talento blanco, y junto a jugadores como Riquelme y Aimar, formó un medio del campo increíble. Tras vencer a equipos como Inglaterra, Brasil e Irlanda, se plantaron en la gran final, donde con un gol de Cambiaso lograrían vencer a Uruguay por 2-1, proclamándose de esta forma campeones del mundo. Tan solo tenía 17 años, pero en Argentina ya comenzaban a decir que sería el heredero de Fernando Redondo. Tras el Mundial Sub-20, Esteban iniciaría su segunda temporada con el Madrid Castilla, y esta fue muy buena, pero no lograron el ascenso a Segunda División. Todavía no estaba preparado para dar el salto con el primer equipo, pero era muy bueno para estar en el Castilla, así que decidieron cederlo durante 3 temporadas a Independiente. Llegó a la Liga Argentina con tan solo 18 años, pero se adaptó muy rápido. Bajo las órdenes de Menotti y junto a Gaby Milito, Esteban desplegó un gran juego. Se formó como jugador y aprendió a ser un centrocampista total. Su visión de juego era única, y pese a ser muy joven, se convirtió en el líder del equipo. Durante sus 3 temporadas allí no lograron ningún título, pero su buen juego lo convirtió en un jugador muy querido por la afición, donde le apodaron el Cucho, por su parecido con un personaje de ficción. Ya en 2001 finalizó su cesión con Atlético Independiente, pero el Madrid decidió cederle una temporada más, esta vez a River Plate. Allí jugó junto al Burrito Ortega y D'Alessandro, y debido a su libertad en ataque, anotó 12 goles. Allí su juego subió de nivel, dejó momentos inolvidables, y con sus tantos, conquistó el torneo Clausura. Tras esa temporada el Real Madrid decidió que era hora de recuperarlo. Querían ver al joven mago argentino que maravillaba más allá del Atlántico, pero el Cucho no logró triunfar. Del Bosque no le dio continuidad, confiaba más en Makelele que en él en el centro del campo, y pese a conquistar la Liga, la Supercopa de Europa y la Intercontinental, el Cucho no estaba a gusto. Esto hizo que en junio de 2004, y tras 2 temporadas en Madrid, decidiera fichar por el Inter como agente libre. El Cucho llegaba a Italia con 24 años. Las esperanzas en él como crack mundial se habían esfumado, y precisamente esto hizo que llegara a la Serie A sin hacer mucho ruido. En Madrid no supieron valorarle, pero Mancini sí. En un principio fue suplente, pero debido a que Edgar Davids no se adaptó al equipo, Cambiaso entró en el 11. Junto a la Brujita Verón formó una gran dupla, y esto le sirvió para ganar sus primeros títulos como Nerazzurri, la Copa y la Supercopa italiana. La del 2005-2006 sería su segunda campaña en Milán, y esta fue increíble. A diferencia de su juego años atrás, Cambiaso se reconvirtió. Al ser tan inteligente, supo ver que el fútbol italiano era más defensivo, así que se convirtió en el muro de contención de los suyos, sin olvidar evidentemente su gran llegada desde segunda línea para marcar goles. De la mano de su buen juego,
llegó su primer triplete como Nerazzurri, la Copa, la Supercopa y su primera liga italiana. Debido a su rendimiento, Pekerman, que ya lo conocía de la sub-20, decidió convocarlo para disputar su primer y único mundial con el albiceleste, el de Alemania. El Cucho cumplió un sueño, y además lo hizo jugando casi todos los partidos. Pasaron como primeros de grupo, y Esteban pudo anotar su primer gol mundialista en la goleada por 6-0 ante Serbia. Todo pintaba muy bien para el albiceleste, y más cuando derrotaron in extremis a México en los octavos, pero la euforia terminaría de golpe en cuartos de final. Allí se encontraron a Alemania, donde tras un empate a 1 durante el partido, llegó la fatídica tanda de penaltis. Cambiaso tiró el cuarto, y lamentablemente lo falló. Argentina acababa de quedarse fuera del mundial. El Cucho lo pasó muy mal, se le cayó el mundo encima, pero ya no podía hacer nada. Tras esa decepción regresaría a Italia, y con el Inter pudo redimirse a la perfección. Cambiaso estaba muy cómodo, los compañeros iban cambiando, y los entrenadores también, pero Esteban siempre era la espina dorsal del equipo. No era el capitán, pero sí el líder, el verdadero comandante del centro del campo. Su seriedad y visión de juego le daban mucho al club, representaba los valores del Inter a la perfección, y durante sus 10 temporadas allí, fue siempre titular indiscutible. El Cucho conquistó muchos títulos con el Inter, 5 ligas italianas, 4 supercopas y 4 copas del país, pero sin lugar a dudas, el mejor trofeo fue la Champions League del 2010. Esa temporada fue histórica para el Inter, además de ser la que consagró a Cambiaso como estrella del fútbol mundial. Bajo las órdenes de Mourinho y junto a jugadores como Diego Milito, Julio César y Samuel Eto'o, los Nerazzurri lograron conquistar un triplete, y evidentemente uno de estos tres fue la joya de la corona, la Champions, ya que el club llevaba 45 años sin ganarla. Esteban fue fundamental para Mou, su versatilidad le daba el equilibrio que necesitaba el equipo, y tras eliminar a Chelsea, CSKA y al Barça de Pep Guardiola en semifinales, lograrían plantarse en la gran final. Allí se encontraron ante el Bayern de Múnich, donde con un doblete de Diego Milito lograrían finalizar una temporada histórica. Caprichos del destino, esa Champions se jugó en el Bernabéu, estadio del equipo que no le dio la oportunidad, y con este triunfo, Esteban pudo tener su propia venganza. Tras esa campaña el club fue perdiendo jugadores poco a poco, pero Cambiaso siguió siendo importante. Lamentablemente a nivel de títulos fue horrible, ya que de los 15 títulos que ganó con el Inter, 14 fueron antes de 2010. Ya en junio de 2014, y tras 10 temporadas como Nerazzurri, su contrato finalizó. Cambiaso ya tenía 34 años, y decidió que su etapa en Italia debía finalizar. El club cada vez iba menos, y no quería dejar un mal sabor de boca. El Cucho tenía curiosidad por jugar en la liga inglesa, y esto hizo que firmara por un año con el Leicester de la Premier League. De esta forma y en 2014, Cambiaso llegaba a la Premier League, y pese a que muchos pensaban que su rendimiento bajaría, no fue así. Era un jugador muy inteligente, y volvió a adaptar su juego. Junto a Jamie Vardy formó una buena dupla, cayó un poco más a la banda, y pese a su edad, logró anotar 7 goles, dar 10 asistencias y salvar al club del descenso. Esa temporada se ganó el cariño de los zorros y fue nombrado como el mejor jugador del equipo. Tras esa campaña el club quiso renovarlo una temporada más, pero el Cucho decidió vivir una nueva aventura. Olympiacos le hizo una oferta de 2 temporadas y sabiendo que este sería su último gran contrato, decidió aceptarlo. Lamentablemente su etapa en Grecia no fue buena, le ocurrió lo que no le había ocurrido durante toda su carrera, lesionarse. Es cierto que ya tenía 36 años, pero con el balón en los pies seguía siendo el mejor. Ya en verano de 2017, y tras jugar poco más de 50 partidos en 2 temporadas con Olympiacos, el Cucho decidió que ya era hora de colgar las botas. Esta ha sido la historia de Cambiaso, el crack que no logró triunfar en España, pero con el Inter fue una auténtica leyenda. Un verdadero líder en la sombra, tal vez no haya sido de los futbolistas más mediáticos, pero sin lugar a dudas, dejó un recuerdo imborrable en la historia del fútbol.